Gracias. Bueno, señores, la pregunta que lanzamos ahora a alguien además que yo creo que es una de las personas que mejor nos va a poder resolver es si España está preparada o no para este desafío energético y sobre todo si nuestras reservas de gas son suficientes para el invierno. Tenemos con nosotros al encargado, a la empresa encargada de almacenar el gas en nuestro país, consejero delegado de Enagas, Arturo González Ezpili. Muy buenos días. Muy buenos días, Lorena. ¿Qué tal? Bueno, encantada de saludarle y además que le veo ahí en el centro de control, podríamos decir, ¿no?, de las reservas de gas de España. Es básicamente eso que ustedes controlan desde ese punto. Así es. Estamos en el centro de control de Enagas. Desde aquí se controla todo el sistema gasista español, las plantas de regasificación de gas natural licuado, la red de gasoductos de alta presión, las conexiones internacionales con nuestros vecinos y también, como bien has dicho, los almacenamientos subterráneos de gas. Todo eso se controla a través de Enagas. Lo digo también porque hay que aclarar, ¿no?, el qué es Enagas, que la gente tenga en cuenta que ustedes, digamos, que son los encargados del almacenaje y de la distribución de esas reservas de gas que tenemos en nuestro país, ¿no? Digo bien. Así es. Enagas ni compra ni vende gas, eso lo hacen los operadores, las comercializadoras. Enagas es la compañía que opera la infraestructura energética gasista de España, poniéndola a disposición de todos los usuarios y comercializadores en las condiciones de máxima seguridad y disponibilidad de operación y también la máxima eficiencia para que el impacto sobre los consumidores sea el menor posible. De modo que Enagas es una compañía de infraestructuras en la que hoy descansa en buena medida la responsabilidad de asegurar el suministro de gas para España y cada vez en una medida mayor también a nuestros vecinos. Eso lo haremos también porque es verdad que España gana posiciones, ¿no?, como ese hub logístico del gas. Prácticamente ahora el gas podríamos decir que es como el santo grial de las energías. Se nos está advirtiendo de que el invierno va a ser muy complicado. Se acaba de aprobar ese acuerdo en Europa por el que se invita a los países miembros a ahorrar gas. ¿Es viable para España ese ahorro en el gasto de entre el 7 y el 8%? Realmente creo que el acuerdo que finalmente alcanzaron antes de ayer los ministros de Energía de la Unión Europea es un acuerdo que defiende la solidaridad entre Estados miembros en una encrucijada energética como nunca antes había conocido Europa, donde hay países que ven seriamente amenazado su suministro de gas y, por tanto, su bienestar, su prosperidad. Creo que al mismo tiempo adecúa la respuesta de cada país a sus circunstancias y a sus posibilidades, porque se trata de ser solidarios, pero solidarios de un modo eficaz, que las acciones de solidaridad sirvan para apoyar a esos países. Y yo creo que este acuerdo consigue bien ese equilibrio. Tengo que decir que creo que es un éxito para el Gobierno de España haber encontrado una fórmula en la que el ahorro que pensamos que finalmente deberá cometer España, de aproximadamente un 7% de su consumo, es algo que se puede conseguir con medidas de ahorro, de eficiencia, que nos van a beneficiar a todos, pero que no van a suponer nada parecido, digámoslo así, a un racionamiento. ¿Ustedes ya han notado, de alguna manera, en esos cuadros que la demanda ha descendido? ¿O todavía no han terminado de calar ese mensaje que nos mandan de, oigan, vayan haciendo ya pequeños gestos cada uno en casa, porque todo suma y nos va a ayudar a contener esas reservas de gas que tenemos? Sin ninguna duda lo estamos viendo, Lorena. Es importante diferenciar entre el comportamiento que está teniendo lo que llamamos el consumo convencional de gas, que es el gas para uso doméstico, para nuestros hogares y para la industria. Este consumo convencional está experimentando una reducción muy notable. A lo largo de este año, el consumo industrial, por ejemplo, se ha reducido ya aproximadamente un 15%. Y, sin embargo, se está incrementando el consumo de gas para generación eléctrica, porque estamos, como todo el mundo sabe, en mitad de una intensa sequía. La producción hidroeléctrica es muy baja, la producción eólica es también más baja de lo ordinario y estamos viviendo una prolongadísima ola de calor que aumenta el consumo, por ejemplo, en aires acondicionados. En conjunto, este crecimiento del gas para generación eléctrica está
incluso siendo superior a la reducción de consumo de gas en los hogares y en la industria, de tal modo que en este mes de julio, con toda probabilidad, por primera vez en la historia, el consumo para electricidad va a superar el consumo combinado de industria y hogares. Pero, como digo, ese ahorro se está ya poniendo de manifiesto y pensamos que profundizando en esta tendencia vamos a poder cumplir esos objetivos que nos marca, por razones de solidaridad, la Unión Europea. Es interesante el dato que nos acaba de dar, el hecho de que por primera vez el gas que se destina a producción de energía eléctrica aumente con respecto al de consumo, ¿no? en industria y vivienda. Sobre esto, precisamente, Alemania en las últimas horas lo que ha anunciado es que se replantean dar un paso atrás en ese calendario de cierre nuclear que tenían planteado, mantener la nuclear para producir energía eléctrica por esa dependencia del gas. ¿Entiende esos pasos que se dan en algunos países de la Unión Europea? Yo creo que la fortaleza del acuerdo al que han llegado los 27 Estados miembros es que cada país entiende mejor que nadie sus propias circunstancias. Alemania deberá valorar entre el abanico de oportunidades que tiene ante sí. Yo no debería pronunciarme sobre eso. Lo que sí veo es de qué modo puede España ayudar al resto de Europa y también a Alemania. Y eso lo podemos hacer, sobre todo, poniendo a disposición de Europa la infraestructura más sólida de abastecimiento de gas que tiene todo el continente, que es nuestro sistema de 6 plantas de regasificación de gas natural licuado. Nuestra responsabilidad es aumentar en la medida de lo posible la capacidad de poner a disposición de Europa ese gas adicional que puede recibir nuestro sistema. En el caso de Alemania, Alemania debe saber que España va a hacer todo lo posible, que Enagas va a hacer todo lo posible para que le llegue más gas. Si esto no es suficiente, pues es responsabilidad de la sociedad, de los poderes públicos alemanes, evaluar el resto de opciones que tienen a su alcance. Vamos a ahondar precisamente en esa infraestructura que controla Enagas y que no estamos acostumbrados en España a poder sacar pecho de algunas cosas, pero en esto sí que lo podemos hacer. Decía la ministra la semana pasada que España ha hecho los deberes con respecto a las reservas de gas y ahí es donde entran precisamente ustedes en juego. La infraestructura que ustedes controlan desde ese puesto de mando hace que la situación de España sea especialmente privilegiada en este momento y que además nos sirva para exportar gas. ¿Qué hace falta para seguir reforzando esa infraestructura y para que nuestro país se convierta en ese hub logístico pues para almacenar y exportar gas a otros países de Europa? Efectivamente, Lorena, como dices, España tiene las condiciones de ser un hub de referencia del gas natural licuado en Europa. Fíjate que somos el tercer país del mundo en plantas de regasificación. Es así porque somos una península, hemos estado alejados de las grandes redes de gasoductos, como es el caso de Japón o Corea, que son los otros 2 países que con nosotros comparten el podium mundial del gas natural licuado. Y esto es así porque España ha dedicado una gran cantidad de recursos que en última instancia han puesto los consumidores para que tengamos hoy esta capacidad de traer gas de 14 orígenes distintos y, por tanto, sentirnos muy confortables en relación al cese del suministro de gas ruso. ¿Qué es necesario para que pongamos a disposición de Europa una mayor cantidad de gas? Pues reforzar el uso de la infraestructura que ya tenemos. Hoy España tiene 2 gasoductos con Francia que permiten enviar hasta 7 BCM, 7.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Por dar una referencia, España consume al año entre 33 y 35 BCM, es decir, es una cantidad muy importante que se está utilizando cada vez más. Al mismo tiempo, nuestras plantas tienen una gran capacidad de recibir buques de gran volumen que permiten recargar buques más pequeños para enviarlos a plantas en Europa que no pueden recibir barcos tan grandes. Esto nos permitirá enviar hasta 4 BCM adicionales y, en colaboración con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, estamos de forma acelerada preparando la puesta en marcha de nuevas iniciativas para aumentar la capacidad de reexportación. Destacaría
la puesta en servicio de la planta de El Musel en Asturias como planta logística. A pleno rendimiento nos permitiría cargar y descargar 100 barcos al año, que equivale a otros 8 BCM más de gas puesto a disposición de Europa. Y podemos también reforzar la capacidad de compresión de nuestra estación de compresión en Irún y podemos acelerar el envío de barcos desde nuestras plantas del Mediterráneo, fundamentalmente Barcelona y Sagunto, a las plantas de regasificación de menor tamaño en la costa italiana. De modo que hay muchas cosas que estamos haciendo y algunas más que aún vamos a poder hacer. Bueno, proyectos sobre la mesa y ya vemos que trabajando en ello. Le pregunto por la filial que tienen ustedes en renovables, en los accionistas, y nos ha llamado la atención una noticia que hemos conocido hace unos días. Amancio Ortega, uno de los hombres más ricos del mundo, que apuesta por Enagás, porque se ha convertido en uno de los accionistas, ¿no?, de la compañía. Esto entiendo que es bueno para Enagás porque quiere decir que ustedes son valor seguro. Pues así lo vemos, Lorena. Creemos que es una gran noticia que Pontegadea, que debo decir que es ya accionista de un 5% de Enagás, es uno de los 2 accionistas de referencia de la compañía, ha decidido acompañarnos también en nuestra filial Enagás Renovable, que es la segunda parte de nuestro propósito, de nuestra razón de ser. Hemos hablado hasta ahora mucho de seguridad de suministro, pero también estamos dedicados a acelerar la descarbonización en España y en Europa. Y eso lo hacemos en gran medida con esta filial Enagás Renovable, muy enfocada al biometano y sobre todo al hidrógeno verde, en la que llevamos desde ayer también como compañero de viaje no solo a uno de los mayores fondos de hidrógeno verde del mundo, que es el Hy24, el Clean Hydrogen Infra Fund, que se incorporó a nuestro accionariado el día 20 de este mes, sino que llevamos también a uno de los grandes inversores de referencia en España, como es Pontegadea, Amancio Ortega. Arturo Gonzalo Aizpiri, muchísimas gracias, consejero delegado de Enagás. Gracias por hablar, yo decía al principio de la entrevista, ¿no?, de ese santo grial, porque en sus manos está ahora mismo, yo creo que la fuente de energía de la que más se habla y de la que más vamos a depender en el próximo invierno. Muchas gracias. Pues creo que demostraremos que intentamos que esté en buenas manos. Muchas gracias, Lorena. Buen día. Buen día, gracias. Bueno, hablamos del gas, señores.